La siguiente presentación corresponde a la tarea de la semana 3 de la materia de electrónica impartida por la Universidad de UTEN, con el nombre de variables eléctricas. Primera pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Tensión eléctrica, voltaje o diferencia de potencial son los nombres usados para llamar a la magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Su unidad de medida es el voltio. El voltaje se mide con un voltímetro, el cual está representado en esta imagen. Las siguientes imágenes son ejemplos de generación de corriente. En la primera, la rotación de una espira en un campo magnético produce un voltaje de corriente alterna. En la segunda, la reacción química en el interior de una pila genera corriente continua. Segunda pregunta. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Antes que nada, necesitamos saber qué es la intensidad eléctrica. Esta es la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor por unidad de tiempo. Su unidad es el amperio y está representado por una letra A mayúscula. Corresponde al paso de un coulomb de carga cada segundo. El instrumento que mide la intensidad es el amperímetro. Se conecta en serie en el circuito a medir. Si la intensidad en un circuito es muy alta o demasiado baja, puede provocar que nuestros aparatos eléctricos se dañen o funcionen mal. En esta imagen se muestra un circuito eléctrico simple con un generador y una resistencia. El amperímetro que está colocado ahí no está conectado en serie, ya que es un amperímetro de gancho. El cable conductor tiene que ser colocado dentro del gancho y el amperímetro detectará la intensidad. En la siguiente figura se muestra otro circuito eléctrico, pero con un corte en una sección para mostrar el flujo de los electrones. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia y de dónde se obtienen? Ok, veamos el siguiente cuadro. Nombre, voltaje, unidad, volts y su variable V mayúscula. Fórmula, volts igual a intensidad por resistencia. Intensidad, su unidad el ampere, su variable la A mayúscula, la I mayúscula. Su fórmula es intensidad igual a voltaje entre resistencia. Resistencia, unidad el ohm, variable letra griega omega y letra R mayúscula. Su fórmula es resistencia igual a volt entre intensidad. Las unidades de medición mostradas anteriormente provienen de la ley de Ohm, la cual explica que el flujo de corriente en ampere que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada. Para entenderlo de una forma más clara, podemos apoyarnos en la figura siguiente. En la parte superior se encuentra el voltaje, en la parte inferior izquierda la intensidad y en la parte inferior derecha la resistencia. Si queremos saber el voltaje, tenemos que multiplicar la intensidad por la resistencia. Si queremos saber la intensidad, tenemos que dividir el voltaje entre resistencia. Si queremos saber la resistencia, tenemos que dividir el voltaje entre la intensidad. Como ven, esta es una forma muy clara de aprenderse la ley de Ohm.